muy importantes. ¿Podría repetir la pregunta? ¿Qué tan importantes somos? ¿O creemos que somos? Para Dios muy importante. Como Para la Dios niña muy de sus importante. ojos. ¿Ah? Como la niña de sus ojos. Muy bien. Y en comparación con el resto del mundo, ¿qué tan importantes somos? No tenemos importancia ninguna. Somos iguales todos. Tenemos tan poca importancia que solamente vemos 5 en este lugar. Así es. Cuando van a ver los festivales y los shows, está miles y miles de personas, aún para hacer carreras o algún tipo, miles y miles de personas. Hasta para ver a perros corriendo. Ajá. ¿Ya? Caballos, etc. Y aún así, aquí estamos. Pero Amén. quería mostrarles algo interesante en este día. Porque todo tiene relevancia. ¿Entienden esa palabra? Sí, sí. ¿Qué significa relevancia? Importante, sobresaliente. No, relevancia no es sobresaliente. Revelar. Relevancia. Oh, Cuando algo es relevante. No sé si la palabra existe, tal vez en español Sí, estoy sí, hablándola mal. déjeme la busco. When something is relevant. Cuando algo tiene importancia, cuando algo tiene sentido, propósito de ser. Okay. Eso es lo que es relevancia. Exacto. Ok, dice que sobresale por su importancia o significado. Ok, entonces sí sobresale. Quedo con, ¿cómo se llama eso? Sobresales. Quedo, oh my word, I stand corrected. Se me olvida el español a veces. Bueno, la presentación de hoy se titula Tú estás aquí. Y es para todos los que estamos aquí. Estamos aquí. En este momento estamos respirando, estamos ahí oyendo, hablando, compartiendo lo que Dios nos ha dado. Amén. Pero no creo que me... A ver, sí, ok. Este es un versículo muy importante y el cual tenemos que tener muy en claro. Y yo sé que la hermana Mary allá atrás está riéndose, porque este es un versículo que hemos estado estudiando con nuestros hermanos aquí. En el principio creó Dios los cielos Y la tierra. y la tierra. La perla azul, como se considera, vista desde afuera, desde la luna, esta foto. La tierra tiene una superficie de 510 millones 72,000 kilómetros cuadrados. ¿Qué tan grande es eso? Wow. Es bastante, ¿verdad? Es bastante. De esa cantidad, 29%, casi 30%, o sea, 148,000 millones, son compuestos de tierra seca. Son 30% casi. El resto, 70%, es agua. ¿Algo interesante aquí? Sí. ¿Qué? Ya hay más agua que tierra. Hay más agua que tierra, sí, exactamente. Eso es lo que nos está indicando. ¿Algo más? Y solamente hay 148. ¿Cuánto es el porcentaje 30%. de agua en comparación con tierra, en la tierra, como estamos viendo aquí? 70%. 70 y 30. ¿Cuánto es el porcentaje de agua En el ser humano. en el ser humano, en el cuerpo? Ujú. 70-30. ¿Coincidencia? Probablemente no. No. Tiene una distancia estamos a una distancia de una unidad astronómica o astral, que es la distancia que se mide entre la Tierra y el Sol. Y esa unidad astral la definimos nosotros porque es en relación a nosotros. Entonces, de la distancia de la Tierra al Sol es one astronomical unit, una unidad astronómica o astral. Y también es lugar o el hogar de 8 billones de personas, más de 8 billones de personas. Cuando yo hice esta presentación la primera vez, hace 7 años, probablemente, vamos a decir, ¿no? Medio 8, eran solamente 7 billones 200 mil. 7 billones 200 millones. O sea,
hemos crecido exponencialmente a nivel de población. Y aquí está la Tierra, en relación, en comparación, en relevancia a los otros planetas del sistema solar. Ahí está el Sol, al final a la izquierda. Después vemos Mercurio, Venus, la Tierra. Ese es el orden en el cual las, ¿cómo se llama esto? Las órbitas alrededor del Sol están organizadas. Y no cambian. Es exactamente el mismo. Porque cada uno de esos cuerpos ejerce gravedad sobre los otros alrededor y efectivamente el Sol ejerce esa gravedad sobre todos. Y esa es la forma como ellos se mantienen en órbita alrededor de la estrella que se llama Sol, que le llamamos Sol. Somos el tercer planeta del Sol hacia acá. ¿Algo interesante de eso? ¿Qué día resucitó Jesucristo? Tercer día. Y estamos en un punto que los científicos llaman Goldilocks Zone, una zona donde solamente en esa zona, en ese pedacito, esa pequeña franja, es donde hay la capacidad de existir vida. Más cerca del Sol, no hay vida. Más lejos del Sol, no hay vida. O está muy caliente o muy frío. Estamos en el mismo medio. Buenos días, bienvenidos, feliz sábado. Gusto en verlos. Ahora, yo les pido disculpas. ¿Ustedes han visto esta presentación conmigo antes? No, no creo. Por eso la vi. Por si acaso. Buenos días, bienvenidos. Muy bien. Entonces somos uno de 8 planetas. Antes éramos 9 planetas, pero resulta que el último, Pluto, ya lo consideran, no lo consideran como planeta porque es muy pequeño, entonces ahora se convirtió en un planetoide. Muy bien. Wait. Ahora voy a necesitar micrófono. A ver si funciona. Bueno, no hay oído, sonido, pero podemos seguir. Esta es la comparación la cual vamos a ver. A ver, un momentico, me paro un momentico. Tal vez el sonido pueda arreglarlo. Right click and put it on HDMI. On the bottom. ¿Dónde abajo? Ahí mismo donde lo tienes, ahí en el sonido, right click, ahí y mira que diga HDMI. No, pero ya debe salir automáticamente. O sea, a veces no. Me perdona, un segundo, pero esta es importante. Sí, aquí dice que está, el output está en el televisor, tal vez el televisor no tiene volumen. Ese es el problema. Ajá. Vamos a ver si lo ponemos, pero no tan duro. Me gusta el número 40, a ver si funciona. 40 es el tiempo de... No. Es el tiempo que dura o que se considera una generación. A ver si funciona. Ahora sí. ¿Escuchan? Sí. Hermanita, ¿le puede bajar las luces allá por si acaso? Para que podamos ver mejor. Comenzamos comparando la luna. Y ahí tenemos a Pluto
y a Ceres, que es uno de los satélites de Júpiter. Mercurio, Ganymede es una luna de Júpiter también. Marte, Venus, y aquí tenemos la Tierra, que como acabamos de ver, es el tercer planeta, ¿no? Sí. Este es un planeta que es el único planeta que hemos visto fuera del sistema solar que es de tierra seca, o sea, tiene roca. Este Neptuno es un gas giant, Uranus también, compuesto de gas. Saturno. Y esta es la estrella más pequeña que hemos visto con nuestros equipos. Júpiter. Y este es el planeta más grande que hemos visto de tierra seca en el universo. Aquí está nuestro Sol. Y aquí vemos nuestro Sol comparado con otra estrella que se llama Sirius. Y ahora Pollux. Si se dan cuenta, ya la Tierra ni se ve. El Sol ya está quedando desapareciendo. El tamaño de Arcturus y el tamaño de Aldebarán. Estas son estrellas en nuestro alrededor. Rigel. Pistol Star. Miren qué tamaño. Antares. ¿Todavía creen que va más grande? Betelgeuse. VW Canis Majoris. Esta es la más grande que hemos visto hasta ahora. No, la que viene. Scuti. Supergiant. Ahora vamos a comenzar a medir la distancia en que viaja la luz en un día. 25.000 millones de kilómetros. Esto es un día luz. Ahora vamos a comparar la distancia entre un día luz a 10 días luz y ahora a un año luz. Porque vamos a comenzar a viajar en años luz. Para poder comparar el resto de lo que está alrededor. Aquí está. Estamos a 2.3. Estas son todos los sistemas solares alrededor nuestro. En nuestro, lo que se llama el neighborhood. Hay más de cientos de billones, son 300, 400 billones de estrellas en nuestra galaxia, que es la Vía Láctea. Esta es la Vía Láctea. $300 billones de estrellas. Y ahí estamos viendo cuántos, 85.000 años luz, la distancia. Esa es la Vía Láctea. Alrededor, la Vía Láctea va a dar la vuelta circumbar 200 años luz, 230.000 para ser más exacto. Nuestra más cercana es Andrómeda, pero miren cuántas otras galaxias hay. Y esto es solo lo que han captado en Hubble, el tamaño cuando apuntaron al tamaño de una uña de un hombre en el espacio. O sea que mucho más que eso. Todas esas son galaxias, todos esos puntitos. Y cada galaxia con cientos de billones de estrellas. Como el Sol. Y aquí vamos a 400, 500 billones de años luz. Eso es lo que ven nuestros astrónomos. Todo eso son galaxias y galaxias y galaxias y más galaxias. Billones y billones de galaxias. Entonces, ¿qué tan importantes somos? Les pregunto de nuevo, ¿qué tan importantes somos? ¿Se sienten pequeños? Esa es la realidad. Nosotros estamos acostumbrados a solamente ver lo que está delante de nosotros, lo que está a nuestro alrededor, pero no sabemos lo que hay más allá. Todo eso lo creó Dios, sin excepción, incluyéndonos a nosotros. Por eso dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Jehová es el rey de todo eso, dueño y creador de todo lo que hemos visto
Y eso, lo que no hemos visto. Porque eso es solamente lo que podemos ver con nuestros elementos finitos. Les doy tiempo para que podamos meditar y pensar en lo que esto significa. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Por eso Él nos llama la atención a ver la creación. Porque cuando nosotros vemos la creación, podemos entonces ver la magnificencia de Dios. Exacto. Y es forma de nosotros poder entonces comparar. Cuando nosotros vemos algo tan magnífico, porque esto, aunque es grande, es magnífico. Pero hay algo más grande que esto, que fue el que creó todo esto. Y Él es el único que es digno de adoración. Por eso es que es digno de adoración. Por las obras que hace, que ha hecho y que continúa haciendo. Él saca y cuenta a su ejército, a todas las llama por nombre. Vamos a calcular nuevamente. Todas, está hablando de las estrellas. Una estrella como el sol es una de ellas. Vamos a decir entonces el sol es un nombre. En nuestra galaxia dijimos que había más de 400 billones con B grande de estrellas. Ustedes saben, serían capaces de acordar o recontar 400 billones de nombres. Solamente nuestra galaxia. Y esa, una galaxia. Y hay billones y billones de galaxias aparte de esa. Entonces, cuando Él dice que nuestros cabellos están contados y Él sabe cuántos son, no es excepción. Dios es dueño de todo, es dueño absoluto de todo lo que hay. Él sabe exactamente cuánto es la cantidad, el tamaño, el número, porque Él lo hizo todo. Ninguna faltará. Tal es su grandeza. Esto es grande, señores y señoras. De su fuerza y el poder de su dominio. Mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Palabra de Dios. Él cuenta el número de las estrellas, a todas las llama por nombre. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. O sea, ¿hay alguna forma de nosotros escondernos de esta realidad? ¿Quién puede tapar el sol? Bueno, si cerrar los ojos también, tal vez. Eso es ya elección propia y Él nos dio la capacidad de hacerlo. Exacto. Decisión personal y Él la respeta. Pero no quita la realidad que todavía el sol está ahí. Todas estas cosas existen por la voluntad de Dios. Porque Dios quiso que existieran y hizo que existieran. Porque Él dijo y fue. Él mandó y existió. En el principio era el verbo. Ese mismo verbo que Él dijo y fue, ejecutó su palabra. Ese era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿De quién estamos hablando? Jesús. Jesucristo, el verbo, por el cual todo fue hecho. Porque Él dijo y fue, mandó y fue, existió. Cuando veo tus cielos, dijo el salmista, la obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, ¿qué es el hombre? Esa es la pregunta. Y por eso la pregunta tiene sentido. Cuando comparas todo lo que existe en el universo alrededor nuestro, la realidad, nosotros no somos nada. Por eso David preguntaba, ¿qué es el hombre para que tengas memoria de él? Somos insignificantes, menos que insignificantes. Si ustedes vieron, cuando veíamos la última estrella, ya ni siquiera el sol se veía. Y la tierra al lado del sol. Y nosotros somos dentro de este planeta. Un granito. No, ni eso. Ni siquiera. Ni siquiera lo he visto. Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Lo visites. El Creador que hizo todo eso se concedió a visitarnos, a estar en medio nuestro, a caminar en nuestra piel. El Verbo fue hecho carne.
habitó entre nosotros y vimos su gloria. Por eso Juan, cuando está haciendo esta introducción, comienza dándonos referencia a el que hizo todo. Y ese mismo que hizo todo fue el que habitó en medio nuestro y por eso vimos su gloria. Porque es la gloria de Dios. Pero habitó en medio nuestro como un ser humano, como tú y como yo, caminó, anduvo, se cayó, se golpeó. Tenía que ir desafortunadamente, como nosotros, al baño. Sudaba, olía feo, tenía que bañarse, tenía que comer, tenía que dormir. Tuvo que aprender a caminar como un bebé, de cero. No creo que nos capta, porque en realidad es algo que tenemos que meditar y pensar para poder ver la magnitud de esta comparación. El que creó todo lo que acabamos de ver, ese ser que hizo todo eso, se redujo a algo menos, lo más insignificante de su creación. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es un versículo favorito por muchas personas y dicho en muchas partes, fácil de practicar y de memorizar, pero entendemos lo que eso significa. Si ponemos este versículo en comparación con lo que acabamos de ver, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, Dios dio a su Hijo. ¿Qué significa que ha dado? Cuando uno da algo, espera recibirlo de regreso, ¿no? Jesús, el Hijo de Dios, igual que Dios, semejante a Dios, ya no va a ser el mismo. No va a volver a ser. Es Dios todavía, pero Él queda reducido a un cuerpo. Perdió la capacidad que tenía antes de estar en todas partes al mismo momento. Ahora solamente puede estar en un solo lugar al mismo momento, porque está en un cuerpo. Por eso fue que el Espíritu Santo tuvo que haber sido enviado mientras Jesús intercedía en nuestro favor como ser humano, como el segundo Adán. Dios dio y no regresa. Ya queda con nosotros. Vino a ser, se hizo humano y será humano por toda la humanidad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es el camino hacia el Padre. Aparte de Él, diga quien diga lo que sea, como sea, no es el camino hacia Dios. No es el Papa, no es Mohammed, no es Gandhi, o fue Gandhi. No fue ninguno de ellos. Solamente Cristo, el único, el Creador. Amén. Si me conocéis, también a mi Padre conoceréis. Si me conocéis, también a mi Padre conoceríais. Diferente invocación del verbo. Si me conocéis, si vosotros me conocéis, ustedes me conocen a mi Padre también lo conocieran. Porque Él es la manifestación de la voluntad de Dios el Padre. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Cómo el ser humano vio o ve al Padre? A través de eso. ¿Cómo? A través de Jesús, pero ¿cómo? ¿En qué manera? ¿De qué forma vemos al Padre a través de Jesús? Por su amor. Su amor, su carácter, válido, verídico, correcto, pero todavía no hemos llegado. Hay un punto irrefutable que nos demuestra su amor y su carácter. La salvación de la humanidad. Ok, la salvación de la humanidad, sí, pero ¿dónde se ejecuta ese atributo? ¿Dónde se demuestra ese amor? Por el Espíritu Santo. ¿Dónde? ¿Cuándo? En la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario. Exactamente. Porque en ese lugar Dios da a su Hijo
para que muera por la humanidad, para poder mantener la justicia, porque la justicia tenía que mantenerse. El hombre había pecado y era culpable de pecado y tenía que morir. Adán desobedeció. El día que de él comieres ciertamente morirás. Mas no murió ese día, porque Cristo vino a morir en su lugar miles de años más adelante. Pero tenía que cumplirse porque Dios es un Dios justo, un Dios recto. Su palabra se mantiene. Y Él prefirió entregar su propia vida, su propio Hijo, para mantener su palabra y aún así salvar a la humanidad, como nos recuerda la hermana Jenny. La justicia y la gracia se besaron en la cruz del Calvario. Cristo dio, no quería morir, no tenía por qué morir, mas voluntariamente se entregó. Mas no como yo quiero, dijo, mas como tú quieres. Y entregó su vida en favor de nosotros. Ese es un sacrificio que si lo ponemos en comparación, ese mismo ser que creó todo lo que vimos anteriormente, dio su vida, se expuso a morir eternamente, sin saber que iba a regresar después. Sin tener la absoluta certeza, por fe lo hizo. Pero él no sabía, no veía más allá. Y se entregó. Ese mismo que creó todo lo que acabamos de ver. Ahora entienden un poquito más de lo que significa el sacrificio de Cristo en la cruz por nosotros. Tiene mucho sentido, tiene mucho peso. Y aquellos que lo rechazan, ¿a quién están rechazando? A Dios, que creó el universo y por ende al universo entero. Ese universo que les garantizo no está vacío, es imposible, improbable que esté vacío. Ellos están viendo lo que sucede en este planeta. Ellos están viendo nuestras decisiones. Ellos están viendo cómo nosotros decidimos honrar a Dios o honrarnos a nosotros mismos. Porque esa es en realidad la diferencia. Si nosotros nos honramos a nosotros mismos, es imposible que honremos a Dios. Y cuando decidimos honrar a Dios, es imposible que nos honremos a nosotros mismos. Cuando Cristo murió en la cruz, Él estaba honrando a su Padre. ¿Qué sucedió? Murió. No podía honrarse a sí mismo. Nada más no como yo quiero, sino como tú quieres. Ahí está. Y de eso se trata nuestra experiencia después de que conocemos a Cristo. Si me conoceres a mí, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Jesús dijo en su oración, porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, ¿a quién has enviado? De eso se trata la vida eterna. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Todo lo que Jesucristo hacía mientras estaba aquí en la tierra era por obra del Padre que moraba en Él. Nosotros, como seres humanos, como sus discípulos y sus seguidores, tenemos que ser igual a Él. Tenemos que permitir que el Padre more en medio nuestro para que esas obras salgan y sean hechas. Ese es el fruto del Espíritu. De eso se trata. Y el fruto del Espíritu todas estas explicaciones que da y referencias que da se cierran en una sola, amor. Es el último, la culminación del fruto del Espíritu de Dios en medio nuestro. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Si creemos en Él, tenemos que hacer las obras. Vamos a hacer las obras, que Él había hecho. También podemos entender este versículo de esta manera. Si lo ponemos de una forma inversa. Si no hacemos las obras que Él hizo, no creemos en Él. ¿Cierto o no? Porque si creemos en Él, las obras que Él hizo, haremos.
Y él dice aquí abajo, más aún mayores que las que él hizo. Porque yo voy al Padre. Y nosotros quedamos aquí con el Espíritu Santo. Entonces, ¿en qué se trata creer en Cristo? Hacer las obras. Hacer las obras de su Padre, exactamente. Si no estamos haciendo las obras de su Padre, eso es mentira lo que estamos hablando. Buenos días, bienvenida. ¿Cuáles son esas obras? Vamos a hablar claro, hermanos. Porque si no estamos claros, estamos perdiendo el tiempo. Venimos aquí de juguete, a jugar, y eso no es el propósito. No vale la pena, hay muy poco tiempo que queda y no hay tiempo para perder. ¿Cuáles son esas obras? Discipular, La obra del Espíritu. la obra del Espíritu, Completamente todo. ¿ok? ¿Qué más? El fruto del Espíritu se manifiesta en el cumplimiento de la ley. Amén. No para ser salvos, sino porque es el fruto, es diferente. Un fruto no se da para agarrar una fruta. El fruto da porque el árbol está vivo y ese es su propósito. Naturalmente el proceso es dar fruto. Nosotros no guardamos los mandamientos por ser salvos. Decidimos obedecer a Dios porque queremos dar el fruto del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos ayuda a nosotros a guardar esos mandamientos. Amén. Y a ser aceptos delante de Él. Porque nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Y la única forma en que somos aceptos ante el Padre es por medio de Cristo, quien está intercediendo por nosotros. Pero me pareció bien interesante este versículo. El que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también. O sea que si no hacemos las obras, es porque no creemos. ¿Queda claro? Y si no creemos, ¿qué debemos de hacer? Porque no quiero dejarlos ahí. Pedir. Pedir, exactamente. Acuérdense de aquel padre que le dijo a Cristo, Señor, tengo fe, pero acrecenta mi fe. Quiero creer. Cuando la hija le estaba pidiendo que la hija, porque la hija había muerto, o estaba a punto de morir, y él pidió que Jesús le acrecentara su fe. Y todo lo que pidiera, ¿cuánto? Todo. Algunas cosas. Solamente lo que a mí me conviene, o solamente lo que está de acuerdo con la palabra de Dios. Porque yo puedo pedir un Maserati, o un Bugatti, está dentro de todo, pero no concuerda. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el objetivo? Cuando estamos en armonía con la voluntad de Dios, todo lo que hemos de pedir va a ser para la gloria de Dios, no para gloria nuestra. Amén. Porque el Bugatti y el Maserati es para gloria mía, no para gloria de Dios. ¿Vemos la diferencia? Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Para que el Padre sea ¿qué? Ahí está, ese es el objetivo. Para que el Padre sea glorificado. Entonces, cuando yo pido, Señor, sáname de esta enfermedad, ¿estoy pensando porque el Padre va a ser glorificado? ¿O estoy pensando porque quiero vivir más? ¿O porque no quiero tener dolor? ¿O por cualquier otra razón? Si es para glorificar al Padre, Él lo va a conceder. Si no es para glorificar al Padre, estamos pidiendo, como dice Santiago, en vano. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Entonces, para concluir, Él quiere darnos todo eso. Esto es una foto, no es una pintura, es una foto del telescopio Hubble. Es un telescopio que para poder evitar toda la, ¿cómo se llama eso? Polución ambiental de luz y toda la interferencia que hay en la atmósfera. La contaminación. Contaminación ambiental. Hicieron un telescopio y lo montaron en un satélite. Y una vez que lo pusieron allá, lo enviaron lejos, a que fuera
a seguir a captar. Entonces, ese telescopio está orbitando afuera, en el espacio, y está enviando las señales de todo lo que ve. Por eso estamos viendo estas nuevas imágenes de alta resolución, donde alcanzamos a ver un poquito más lejos. Lo que vimos al principio, en el video que vimos antes, todo eso son fotos de las galaxias que ha visto cuando, ¿se acuerdan que les dije? El tamaño de una uña, apuntaron en esa dirección donde parecía que no había nada, estaba oscuro, y cuando vieron y magnificaron, encontraron todo eso. Las distancias entre el Sol y los planetas de nuestro sistema solar son astronómicamente grandes. Están lejos, no es cuestión de brinco. Pero en comparación con las distancias con otras estrellas en nuestro sistema solar, es una magnitud enorme, mucho más grande. Y en esta misma galaxia, en comparación, la distancia entre esta galaxia y la próxima galaxia, la Andrómeda, que es la más cercana, ustedes vieron cuando iba incrementando y cuántas de esas cantidades eran. ¿Cuánto tiempo, se acuerdan que mencioné que la galaxia Vía Láctea duraba en dar una circunferencia total, un ciclo? ¿Cuánto tiempo? 230 millones de años. ¿Cuántos de nosotros vivimos 230 millones? Wow. O sea que en nuestra vida nunca vamos a ver la vuelta entera, a menos de que aceptemos a Cristo Y vivamos eternamente. y vivamos eternamente, porque para eso es la eternidad. Dios creó la eternidad. Dios crea todas esas cosas magníficas, grandes, porque nunca iba a haber fin de vida. Ese no era el propósito de Dios. El fin de la vida vino a causa del pecado. Y Dios quiere exterminar, remover el pecado. En nuestro planeta es el único lugar en todo ese universo donde todavía existe pecado. ¿Por qué? Porque nosotros diariamente todavía queremos vivir en pecado. Esa es la realidad. Porque estamos eligiendo hacer las cosas que no son las que dan gloria a Dios. Queremos hacer las cosas que nos benefician a nosotros. Y estamos hablando en serio, no estoy hablando aquí en palabras mezcladas. Eso es realidad. Miremos en nuestras vidas personales cómo nosotros estamos dándole gloria a Dios. Hagamos un análisis para que nos demos cuenta. Estamos dando verdaderamente gloria a Dios en nuestras vidas, con nuestras acciones, con nuestras decisiones, con cada palabra que hablamos o cada cosa que hacemos o dejamos de hacer. Porque de eso se trata. Cristo quiere volver a tomar este planeta porque le pertenece. Pero Él está teniendo misericordia de nosotros porque ve que su pueblo no está listo. Si Dios apareciera hoy, ¿cuántos de nosotros estaríamos listos para salir y vivir con Él por la eternidad? Siempre, amén. Y esto lo sabemos por fe. Amén. Porque, como dice Pablo, el fruto del Espíritu es, ¿qué? Amor. Amor. Y el verdadero amor echa fuera el temor. El temor es lo que nos da dudas. ¿Estaré listo? ¿Estaré listo? Por fe podemos estar listos. Pero no es una fe solamente que yo digo, oh sí, yo creo. No. ¿Qué fue lo que vimos? Las obras que yo hice, ustedes también harán si creen en mí. Entonces, Cristo quiere que nosotros hagamos esas obras, que dan gloria al Padre. Pero para eso tenemos que creer en Él. ¿Estamos dispuestos nosotros hoy a morir por Cristo? ¿Estás listo tú a morir por Cristo? Porque tal vez te toque. No creas que no. Va a llegar el momento donde te van a preguntar de qué lado estás. Y si coges la decisión que ellos no quieren oír, adiós. ¿Estás listo tú a morir por Cristo? Porque hasta ahí va a llegar. Y tal vez nosotros podemos decir, sí, yo estoy listo a morir por Cristo. Pero ¿qué pasa cuando vienen a tomar tu hijo, tu hija, a quien tú amas? ¿Estás dispuesto a entregarla por Jesús?
Y seamos claros, Dios no es un ser masoquista Cruel. o cruel. Él no va a hacer eso para herirte. Pero recuerda que hay otro enemigo que sí lo es, que es cruel y es todo eso. Y él es el que va, para poder herir a Dios, va a tratar de llegarte a ti para hacerle daño a él. Porque es más fácil que nosotros aceptemos que nos hagan daño a nosotros, pero no que nos hagan daño a nuestros hijos. Y mucho menos cuando no tenemos la capacidad de defenderlos. Imagínate que tú estuvieras viendo a tu hijo que le estuviera dando una paliza de lejos y tú no puedes hacer nada. Por ejemplo. Difícil, ¿no? Así está Dios, con las manos atadas atrás. Y está esperando a que sus hijos puedan defender su honor. Así como su hijo lo hizo en la cruz. ¿Hasta dónde llegó Jesús? ¿Cuál fue el final de su misión aquí en la tierra? La cruz. Entonces, si Él dice, toma tu cruz y sígueme, ¿qué es lo que nos está diciendo? Tienes que estar listo a morir. Tienes que estar dispuesto a entregarlo todo si eso es lo que toca hacer. No hay opción aparte de eso. Si eso es lo que toca hacer para dar gloria a Dios, eso es lo que tenemos que estar dispuestos y listos si creemos verdaderamente, no de boca, no de labios, ¿verdad? No fingir. Ese es entonces el mensaje para hoy. Y Hebreos 1:1-2 nos dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, los que vinieron antes de nosotros, por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, su Hijo unigénito, a quien constituyó heredero de todo lo que existe, y por quien también, asimismo, hizo el universo. En este versículo se basa el mensaje de hoy, lo que acabamos de ver, el contraste, la comparación. ¿Qué somos en comparación con el resto del universo? Nada. Mas aún así Dios, el mismo que creó todo ese universo, se dignó a venir como uno de nosotros, pasar en nuestro pellejo, en nuestra carne, por la vida, para poder salvarnos. O sea que tenemos un valor infinito, porque Él nos da ese valor. Amén. Eso hace la diferencia. El contraste es ese. En la realidad, cuando vemos la realidad de las cosas, nosotros somos insignificantes en el universo. Pero cuando volvemos a ver lo que Jesús, lo que Dios ha hecho en nuestro favor, tenemos un precio mucho más alto que cualquier, porque el mismo que creó todo eso que acabamos de ver, se dignó a ser como uno de nosotros y está en medio nuestro. Es uno de nosotros. Amén. Que el Señor bendiga su pueblo en el día de hoy. Oremos. Padre amado, te damos gracias, Señor, por tu infinita misericordia y tu gran amor. Perdónanos, oh Padre, por nuestra falta de fe, por nuestra incredulidad. Ayúdanos, oh Señor, a poder humillarnos delante de ti, delante de nuestros hermanos, para poder, Señor, demostrar tu amor a todos aquellos que no te conocen. Bendícenos en este día y acompáñanos. Quédate con nosotros, Padre. Que nuestro culto de adoración te sea de honra y de gloria. Amén. Te agradecemos esto en el nombre de Jesús. Amén.